¿Sabías que en Manhattan, Nueva York, hay aproximadamente 60.000 edificios? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en lo que implica ese número? Cada edificio podría albergar en promedio 27 personas, supongamos, lo que daría un promedio de 1.620.000 personas adentro de esas 60.000 estructuras. 1.620.000 historias diferentes, lazos familiares, problemas, pertenencias y ambiciones adentro de cada construcción de hormigón. ¿Cuánta humanidad hay atrás de cada ventana iluminada? Desde 1 hasta 5 personas en promedio. 60.000 edificios con decenas de ventanas encendidas que esconden historias de vida. Creo que Nueva York nunca estuvo apagado de noche. Nunca una única ventana brillando sin compañía. Tengo un caso curioso para mencionarte. Es un edificio bastante alto, ubicado en la calle Thomas 33, o 33 Thomas Street, como le quieras decir, y lleva ese mismo nombre. Es un edificio más para los residentes que pasan cerca, uno ignorado, uno al que no le prestan atención. Pero para los turistas es una arquitectura que genera una pregunta que se repite siempre. Una pregunta que surge cada vez que cruzan la calle y levantan la vista para verlo. ¿Por qué este edificio no tiene ventanas? ...33 Thomas Street es posiblemente el rascacielos más intimidante de Manhattan. Esta es una estructura brutalista. Un cubo enorme de hormigón, ladrillos y hierro de 167 metros de altura y 29 plantas. Las únicas aberturas que tiene son una serie de campanas de ventilación donde hay equipos que se comunican con estaciones de retransmisión terrestres y satélites en el espacio. No te preocupes, esto no es nada raro. Este edificio, y prepárate por lo que voy a decir, es fuerte y es parte de películas de ciencia ficción. Este edificio es una instalación de llamadas telefónicas. Bueno, realmente es de llamadas telefónicas. Es el más grande del mundo para conectar llamadas de larga distancia de la empresa AT&T. Claro, lo único que da intriga es que, excepto los trabajadores, nadie tiene permitido ingresar. En un informe del proyecto preparado por la oficina de Warneck, el arquitecto, se leía lo siguiente: no se pueden permitir ventanas ni aberturas sin protección en la piel a prueba de radiación. ¿Qué quería decir esto? ¿Y por qué da tantas ganas de hacer un rinraje ahí? Más inquietante aún, no tardé más de 5 minutos en querer responder a una duda mientras leía sobre este edificio. La duda más potente que me surgió después de que vi decenas de imágenes y videos mostrándolo desde afuera. Un hombre que trabajó en el 33 Thomas Street habló sobre el tiempo que pasó ahí a principios de la década del 2000, instalando cables y tuberías de vapor. Había habitaciones a las que no podíamos entrar, dijo, según el Daily Mail. Nos dijeron específicamente que no entráramos y no podíamos preguntar qué había adentro ni por qué no podíamos verlo. Al hombre y a su equipo, que incluía a su hijo, se les prohibió deambular por el edificio, partes del cual estaban tan prohibidas que los empleados tuvieron que trabajar a su alrededor. La cuestión es, y más allá de todo esto, me resultó difícil creer que el interior que estaba viendo pertenecía a esa arquitectura sin ventanas. Me resultó difícil creer que ese interior pertenecía a este exterior. Y en principio es porque por adentro parecía ser un conjunto más de oficinas comerciales tradicionales, sin otra cosa rara más que alguna máquina que no entendía qué es lo que hacía. Esta no es una construcción fantástica, es una simple sede telefónica. Lo que la caracteriza, tal vez, es la única especulación que gira en torno a la gente cercana. Dicen que su estructura es a prueba de ataques nucleares y tiene reservas suficientes de comida, agua y combustible para proveer a 1.500 personas durante 2 semanas ante cualquier problema o amenaza nuclear. Es decir, o pagas el teléfono o te detonan la casa. Este lugar inspiró a piezas de ficción como Control, el juego de Remedy, The X-Files en el episodio This, Anon, la película de 2018, entre otras teorías conspirativas que daban vueltas por ahí. Pero el edificio 33 Thomas Street, aún con todo esto, me hace sentir raro con solo verlo. ¿Será simplemente por la ausencia de ventanas o por la falta de iluminación de noche? Pero esa sensación no se despega de mí cada vez que veo sus fotos. Déjame hacerte una pregunta, solo una pregunta.
¿Alguna vez sentiste algo relacionado al lugar donde estabas? Sin importar con quién ni qué estabas haciendo. Pensá solo en el lugar. Porque la filosofía, la geografía y la psicología estudiaron desde hace tiempo la importancia del lugar en la experiencia humana. El lugar en el que vivimos está relacionado con nuestra identidad personal porque gran parte de lo que somos depende de él y de las experiencias que tuvimos ahí. Pero, ¿qué sucede cuando el espacio físico, en lugar de crear sentimientos de comodidad y seguridad, crea sentimientos de desorientación y temor? Al principio de Night Sea, el juego de 2014, la protagonista es perseguida por una entidad artificial, indescifrable. Y durante todo el resto del juego, a pesar de que ese frenetismo se pausa y las persecuciones desaparecen, todavía es posible sentir el peligro. El entorno es oscuro, no tiene textura ni color. Las paredes son enormes y tienen altura de no sé cuántos metros, kilómetros a veces. La arquitectura no tiene coherencia y se siente fría, cruda y abstracta. Y si los caminos te confunden, precisamente sea porque no hay ningún camino. Técnicamente, al ser un juego lineal, sí lo hay, pero el mundo de Night Sea parece buscar todo lo opuesto a orientarte, a hacerte sentir cómodo. Hay un momento específico donde aparece un cartel que dice yendo hacia abajo, y apenas después de pasar por un pasillo con luz tenue, ves esto. ¿Qué es este mundo? Más curioso todavía, y después de empezar a bajar y bajar y bajar, ¿qué tan grande es esto? Yo me hice estas preguntas todo el tiempo, pero más cuando llegué a un entorno parecido a una ciudad muerta. No se me ocurre otra manera de describirlo. Eran como edificios infinitos, algunas ventanas iluminadas, otras apagadas, pero que no tenían sentido. De lo que vendrían siendo las paredes salían puntas como antenas. ¿Pero no se supone que eso tiene que estar en el techo? Y si eso te parece raro, mira el cielo. Claro, no hay. Entonces es cuando entendés que este lugar no está hecho para ser habitado. Las escaleras dan hacia sitios inútiles muchas veces. La mayoría de las puertas están selladas. Y la conexión entre un punto y otro del mapa no tiene un camino establecido. La mayor parte del tiempo estás saltando de un bloque a otro, apretando los dientes para que la poca luz que llega desde algún lugar te deje ver a dónde vas a dar el próximo paso y no caerte al vacío. Porque el entorno de Night Sea no fue pensado para que estés ahí, pero ahí estás. En The Cube, la película de 1997, 5 personas despiertan adentro de una estructura extraña. Ninguno de ellos se da cuenta de cómo llegó a ese sitio. Es como un compartimento en forma de cubo, con paneles iluminados y un diseño que recuerda a los circuitos eléctricos. A ver, no son 5 al principio. Algunos llegan desde el compartimento de al lado, otros desde arriba y otros desde abajo. Lo que a primera impresión hace preguntar a uno de ellos: ¿cuántas personas hay adentro de esta cosa? ¿Qué es esta arquitectura y por qué están ahí adentro? Es que no solo el diseño es intimidante. Desde el minuto 0 te muestran cómo funciona esto. En algunas habitaciones hay trampas mortales de todo tipo. Algunas se activan por movimiento y otras por sonido. Durante el tiempo que pasan ahí adentro, las víctimas empiezan a buscar la manera de escapar, obviamente, cada uno aportando sus ideas y habilidades. Pero hay un momento que me interesa y es donde se empiezan a preguntar lo lógico. ¿Quién puede haber construido una cosa así y cuáles son sus intenciones? ¿Extraterrestres? ¿Una conspiración gubernamental? En un momento de discusión donde todos perdieron un poco más la cabeza por el encierro, uno de ellos, Worth, revela una información clave. Dice haber participado de la construcción del exterior del cubo, pero que no sabe nada del interior. No tiene idea de qué significan los números grabados en las compuertas ni cómo se distribuyen los compartimentos. En contradicción con las palabras de Holloway, una mujer que cree que el lugar es una conspiración, el hombre dice algo que me flashó completamente. ¿Quién está a cargo de esa construcción? Nadie. Es simplemente un error de un plan maestro que se salió de control.
A diferencia de lo que supusieron en un inicio, acá nadie los está observando. Dice que el cubo es un accidente, un proyecto público perpetuamente olvidado. We're both part of the system. I drew a box, you walk a beat. El discurso de Worth es aterrador de verdad. Esto no es Lovecraftiano ni nada por el estilo, pero el cubo funciona casi como si fuera una entidad cósmica, una entidad que pareciera tener vida propia. Y fíjense qué curioso, todos los personajes empiezan con el arquetipo esperado. El policía héroe, el médico racional, la joven indefensa, el perdedor amante del porno y el tipo con problemas mentales. Y con el transcurso del tiempo, todos destapan su verdadera cara. El policía es un psicópata, el médico es un teórico de la conspiración irracional, la joven es la que los ayuda a progresar, el perdedor es el héroe y el tipo con problemas mentales es un genio. ¿Tanto poder puede tener una estructura así? El cubo es una película superficial a primera vista, pero más allá de si sea o no una metáfora sobre un sistema o la sociedad, la arquitectura es perfecta para vencerte psicológicamente. Es una estructura cruel, una construcción antihumana que funciona por sí misma. Más aterrador aún, si lo querés pensar, una arquitectura que puede hacerte enloquecer hasta sacar tu peor versión. No todo espacio tiene que tener un diseño raro para sentirse cruel, ¿no? Pensá en las casas embrujadas, o como quieras llamarlas, para el género de terror y misterio. Hay casi una infinita cantidad de obras que usan estos espacios, que se diseñan para dar la sensación de que algo anda mal. Las casas guardan historia dentro de sus paredes. Cada nacimiento, vida y muerte conforma parte de esa historia. Las casas son ideales para crear secretos, por la forma en que los edificios encierran el espacio y son escenarios de pensamientos privados o relaciones íntimas. No es una locura entender a las casas como escenarios de vida interior, pero también pueden ser reflejos de trauma y decadencia. La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, por ejemplo, tiene los elementos clásicos de cualquier relato de terror gótico. Está el protagonista, un hombre que no conocemos, que visita a su amigo Roderick Usher, que padece una enfermedad que lo está haciéndose deteriorar física y mentalmente. El primero se sorprende muchísimo cuando lo ve. Nadie en tan poco tiempo puede haber cambiado tanto como él. Él no es la única persona que vive en este lugar ni la única que padece una enfermedad. Madeline, su hermana, está diagnosticada con una apatía constante y ataques catalépticos. Sin embargo, esa misma tarde, después de haberse cruzado con el protagonista, ella llega a su punto final. En otras palabras, la queda. El hombre pasa el resto de los días con su amigo, leyendo, pintando cuadros, tocando la guitarra, todo esto para intentar aliviar su melancolía, dice. La narración sigue, describiendo los días posteriores, pero hay algo que se superpone a la importancia de los personajes. Algo que parece tener mayor protagonismo y que está presente siempre con la decadencia de la familia. La casa. Ya desde el principio, apenas el protagonista llega y la ve desde lejos, lo deja claro. Cuando la mira por primera vez, explica que un sentimiento de melancolía y tristeza insoportable lo invade. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles secos, con una fuerte depresión de ánimo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué pregunta te genera esto? Seguramente la misma que la mía. ¿Qué mierda significa acicate? ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que me desalentaba en la contemplación de la casa Usher? A ver, no la vivamos tanto. La caída de la casa Usher no me sorprendió realmente. Es igual a cualquier descripción de una casa del género gótico que imaginé. Pasillos oscuros y confusos, suelos de negro ébano, tapices anticuados en las paredes, habitaciones amplias y altas, con ventanas puntiagudas que quedan a tanta distancia del suelo, dice el narrador, que salir desde adentro es imposible. Los muebles son incómodos, anticuados y se caen a pedazos, y hay libros e instrumentos musicales en desorden. Está bien, la casa Usher no me sorprendió, pero es de las pocas que me dejó una sensación amarga. Un sentimiento al que vuelvo siempre cuando me sumerjo en sus párrafos. Explícalo de la manera que quieras, pero si tuviera que entrar, no me sentiría bienvenido ahí adentro. En un artículo escrito por Francis McAndrew,
Él menciona algunos estudios donde las personas decían qué cosas le resultaban espeluznantes de otras personas, y planteó la conjetura de que quizás algunos espacios resulten intimidantes por los mismos motivos. Y uno de ellos es la información ambigua que hace que no quede claro si el lugar representa una amenaza o no. Las casas embrujadas son un escenario de terror de larga tradición, y no es solo en la ficción donde intentan asustarnos. Escenarios de la realidad pueden llegar a incomodarnos. La casa de mi abuela no está embrujada, por ejemplo, pero es un poco incómodo que ella siempre convulsione cuando rezamos para cenar. Hay espacios que nos intimidan no porque supongan una amenaza clara para nosotros, sino porque no está claro si son una amenaza o no. Muchos de los diseños de estas casas parecieran dificultar la huida. La oscuridad y la distribución confusa hace que nos perdamos, que si queremos escapar, nos ralenticemos. Los lugares crueles para mí son aquellos que no se sienten diseñados para nosotros, aquellos que nos incomodan, que nos dan ganas de escapar o que nos confunden. No sé describirlo exactamente. Son espacios que se sienten con vida, pero sobre todo que te hacen pensar que si se te ocurriera entrar, no serías bien recibido ahí adentro. Como siempre, cualquier otro ejemplo y opinión es bienvenida. Gracias por llegar hasta acá, les mando un abrazo y nos vemos la próxima.